En lo que damos unos minutitos más para que antes de empezar a ver interrupciones, que sería el tema grande que nos interesa ver, si nos alcanza el tiempo, pues empezamos a verlo. Antes de empezar con esa parte, yo quisiera empezar con algo más de hardware que sea un poco más simple para aquellos que no están familiarizados todavía con registros y manejo de registros, pues que se les pueda ir facilitando la existencia. Y entonces vamos a empezar a hablar de puertos y periféricos. Con esto, pues vamos a abrir a que ya no solamente vamos a hacer programas de sumas, restas o de cosas obvias, así que pudiéramos decir dependen de cosas de memoria, sino que ahora sí ya vamos a empezar a hacer programas donde manejemos algunos de los periféricos que tenemos en el micro o algunas localidades ya de memoria del micro que ya tienen alguna función en especial. Entonces, empezando por primero las definiciones, y estamos hablando de definiciones desde el punto de vista de sistemas embebidos. Esto porque en ocasiones me ha sucedido de que me pueden llegar a reclamar y decir, no, es que yo he visto que tenemos, y por eso puse ese ejemplo ahí, tenemos un puerto USB y pues en realidad no es un puerto, es un periférico. Nada más que desgraciadamente por el manejo del lenguaje, la forma en la que todo el mundo lo usa de manera genérica, pues le llamamos puerto. Pero, y esto viene más por las computadoras que por los sistemas embebidos. En los sistemas embebidos, entonces en realidad el USB es un periférico y ese USB que es un periférico, pues cuenta con muchas localidades de memoria, algunas de ellas que van a servir para configuración, algunas otras que van a servir para poder manejar la información que ahí se tiene y otras que nos van a permitir conocer en qué estatus se encuentra el periférico. Entonces, en general, podríamos decir que un periférico siempre tiene por lo menos 3 tipos de registros. Y esto es genérico, o sea que puede ser que tengan más o que tengan menos. Yo estoy hablando nada más para lo que pudiéramos encontrar en diferentes micros. Entonces, siempre vamos a tener registros de configuración o registro de configuración, un lugar donde le podamos decir al periférico cómo quieres que trabaje, porque puede ser que tenga diferentes tipos de opciones para trabajar. Con esto nos referimos a que pudiera ser que el mismo puerto USB no es lo mismo que trabaje cuando le pones un mouse a que cuando le pones una tarjeta de sonido o cuando le pones una tarjeta de red. A eso me refiero con la configuración. Otro de los registros que vamos a tener es un registro de estatus, que decimos que normalmente estos registros es para conocer cómo se encuentra el registro trabajando o operando. Y el último de las opciones que va a tener normalmente los registros es un registro de datos. Estos 3 normalmente aparecen en todos. Puede ser que a lo mejor uno contenga 2 de ellos, pero siempre vamos a buscar que tenga estatus, siempre vamos a buscar que tenga configuración y siempre vamos a buscar que tengan datos. En cambio, un puerto nada más es una sola localidad de memoria. Por lo tanto, como por localidad de memoria, solamente es la cosa que se conecta con el exterior. Y lo único que tenemos en el caso del QG8 que se puede conectar con el exterior son los puertos A y el puerto B. Son las dos únicas localidades que realmente están conectándose de manera externa. Lo demás ya son periféricos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces la diferencia entre las dos cosas? Sí. Sí, sí. Perfecto. Dicho lo anterior, entonces vamos a platicar de el primero de los periféricos que tenemos en el micro, que son los GPIOs. El GPIO viene de General Purpose Interface o General Purpose Input Output y la idea de ellos son los pines con los cuales nos podemos comunicar. Los pines que tenemos en el micro decíamos ahorita, tenemos 2 grandes puertos, el puerto A y el puerto B, y de estos 2 grandes puertos, el puerto A y el puerto B, tendríamos 2 GPIOs, el GPIO A y el GPIO B. En el GPIO, entonces sí vamos a tener un registro para poderlo configurar, porque es un periférico, y vamos a tener un registro donde tenemos datos, o es el puerto, donde tenemos el puerto A o el puerto B. Me voy a brincar un poquito, voy a dejar de compartir ahorita la imagen de la que tenemos aquí para mostrárselos directamente en el manual, para que lo veamos en el manual, los pines que tenemos como puertos
y lo que tenemos disponible. No sé si ya se vea la pantalla del manual. Ya. Sí, ya se ve. ¿Sí se ve? Excelente. Entonces Ya. tenemos el puerto A y tenemos el puerto B. Entonces, si hablamos de tipos de puertos, tendríamos que hay puertos de entrada, puertos de salida y puertos bidireccionales. En el caso del QG8 tenemos de los 3 tipos. Pueden ver aquí en el puerto B que todos son bidireccionales y tenemos 8 pines que pueden funcionar como PTB0, PTB1 hasta PTB7. Tenemos un puerto de entrada que es el PTA5, tenemos un puerto de salida que es el PTA4 y tenemos un conjunto otra vez de bidireccionales en el puerto A que es el PTA0 al PTA3. Como se pueden dar cuenta, el PTA solamente cuenta con 6 pines, el PTB sí cuenta con los 8 pines. En total entonces tendríamos 14 pines disponibles. De esos 14 pines disponibles, va a haber 2 de ellos que por el momento no los van a poder manipular. ¿Por qué? Porque con ellos nos comunicamos desde la computadora para poder programarlo, para poderlo resetear, para poder manejar al microcontrolador. Y esos pines son el PTA4 y el PTA5. De manera que PTA4 y PTA5 van a estar ocupados si estamos usando la tarjeta. Y entonces ni este los pueden llegar a utilizar por el momento. ¿Ok? Ninguno de estos dos. Por el momento. Eso no quiere decir que no se puedan usar. Quiere decir que como estamos usando la computadora para programar y estar probando lo que está sucediendo, debugueando, para poder lograrlo necesitamos utilizar estos pin. Específicamente el que con el cual podemos debuguear es el PTA4, que se llama Background Debug Mode o BKGD. Mediante este pin es que hacemos la conexión hacia el micro y podemos saber en qué estatus está el acumulador, las memorias, el registro HX, etcétera, lo que han visto a la hora de hacer los programas. Y mediante PTA5, que es el otro pin, tenemos el pin de reset del micro. Entonces, inclusive les ha pasado que estamos probando un programa, le quieres dar reset desde la pantalla de CodeWarrior, mandas dar reset y entonces se resetea y lo que estás haciendo es que venga por este pin la señal de reset. Ese pin, entonces, en particular está ocupado porque lo estamos manejando como reset y el otro pin está ocupado porque lo estamos manejando como background debug mode. Entonces, ninguno de estos dos pines los podemos manejar en este instante. Ambos están ocupados y ambos los vamos a tener que dejar tal cual como están. ¿Sí queda claro esa idea? Sí. Sí. Profe, y Sí. en este micro tenemos así como que la opción del JTAG o no aplica. Este es nuestro JTAG. Ok. El JTAG es un protocolo que existe estándar, digamos, casi salió primero en los FPGAs, CPLDs y ese tipo de dispositivos y después se adoptó hacia los microcontroladores y microprocesadores. Casi todos los que lo tienen son los micros de 32 bits en adelante. Casi todos los micros de 16 para abajo tienen otro protocolo diferente. En el caso del QG8, nuestro protocolo se llama BDM, no se llama JTAG, se llama BDM, de Background Debug Mode, o que era lo mismo que estábamos poniendo acá, nada más que así se llama. Y este conector que están viendo aquí, este es el conector del BDM, pues se llama Background Header. Es un conector de 6 pines que lo que incluye es el voltaje de alimentación con BDD tierra, el pin de reset y el pin del Background Debug Mode. En este estricto orden y con este acomodo. O sea, eso, digamos, es lo que normalmente utilizamos nosotros en XP para programar todos los micros que son de 8 y de 16 bits. Ok. Este protocolo es casi estándar, digamos, digo casi porque en los micros que antes eran de Atmel, que ahora ya son de Microchip, pero los que eran los ABRs, implementaron un BDM más o menos similar y se llama ISP, que también lo tiene el 8051 para quienes llegaron a utilizar ese tecnólogo. Se llama In-Self Programming. Igual que el BDM, también es un solo hilo por el cual se hace comunicación. Cambia un poquito la forma de la trama del hilo, pero la forma en que se programa es básicamente muy similar.
Ahora, no quiere decir que con un BDM pueda programar un ABR, pero sí pudiera llegar a tener un programador universal que programe las dos cosas porque pues es casi lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Good. Ok. Entonces, como se dan cuenta, lo único que nos queda a la mano es que todos los pines que tenemos desde PTA0 a PTA4, PTB0 a PTB7 son bidireccionales. Y aquí vamos a empezar entonces, y me voy a regresar otra vez a las diapositivas. Nuestras fabulosas diapositivas. Y vamos a empezar entonces con las cosas que siempre van a ocurrir, ¿no? Y las cosas que siempre van a ocurrir, decía yo, si es que me deja, es que todos, y esto es una nota, aplica para todos los microcontroladores, inclusive procesadores nuevos de hoy en día, todos los puertos bidireccionales siempre inician como entradas y deben tener un registro de configuración para ponerlos en salida. Esto les digo, es prácticamente estándar. En todos los micros de todas las marcas, en la que ustedes me digan, existe esto. Y esto es más que nada por protección de los pines. Si los pines inician los bidireccionales como salida y tú estás tratando de aplicar alguna entrada, vas a hacer un corto. Entonces, para evitar cualquier corto, todos los pines empiezan como entradas y el usuario es el que debe de saber cuáles usó como salidas y cuáles usó como entradas para que no vaya a causar un corto en un diseño. ¿Queda claro la idea? Sí. Excelente. ¿Cómo se ve entonces un puerto en el caso del QG8? Y no está todo, pero digamos, esto es lo que nos pueden proveer como información para que no se lo puedan fusilar. Y entonces, este que ven aquí, este flip-flop tipo D, esta es una localidad de memoria del micro. Esta localidad de memoria del micro, que si se fijan tiene una X porque vamos a tener un PTAD y vamos a tener un PTBD. O sea, hay dos puertos, por lo tanto, hay dos de estos fabulosos flip-flops tipo D. Entonces, en estos flip-flops tipo D es donde se almacena la información cuando vamos a, ya sea recibirla o mandarla. O sea, si la recibimos porque el pin es de entrada o si la sacamos porque el pin es de salida. ¿Ok? Si el pin es de salida, imagínense entonces que se va a venir por, dejen poner mi lapicito, se va a venir por este camino. Entonces el dato va a salir por todo este lugar. Y vamos a tener un dato de salida. Como se podrán dar cuenta, pareciera que no tenemos absolutamente nada más que el puro camino derecho desde el flip-flop hacia el pin de salida. Pero en realidad no es así. En realidad está conectado un multiplexor y además del multiplexor que está conectado, aquí existe, les decía, es información que en realidad no se debe de compartir. Aquí tenemos un driver de salida en este punto. Y ya después del driver de salida tendríamos realmente la terminal en la cual nos estamos conectando. Este driver de salida que están viendo ahí, pues imagínenselo como, ahorita yo lo voy a poner como un transistor, porque pues les digo que no deberíamos de compartir cómo es realmente cómo está, pero supongan que es un transistor y por lo tanto el voltaje y la corriente que puedan venir del flip-flop tipo D se van a amplificar con este y eso es lo que realmente vas a poder ver tú a la salida. Y en el caso de que fuera una entrada, entonces ahora imaginen ustedes que el dato va a llegar por aquí, no va a pasar por esta cosa, se va a venir de ahí hacia acá y va a entrar por el multiplexor y el multiplexor lo que va a dar es un camino para que venga hacia este lugar de acá que tampoco se ve. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok.
Este multiplexor entonces es el que cambia si es una salida o si es una entrada. Ese cambio de entrada-salida se va a hacer entonces mediante este otro registro que tenemos acá en la parte superior. Este registro entonces es el que hace las funciones para decir, ok, vamos a habilitar salidas o vamos a habilitar entradas. Si se fijan, se llama casi igual que el de abajo. El de abajo se llamaba PTXD y el de arriba es PTXDD. Entonces, los registros que tienen doble D, y entonces estaríamos hablando de PTADD y PTBDD, son los registros para configurar la salida. ¿Ok? Y le digo configurar las salidas porque ya dijimos acá que siempre son entradas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sale. Y si pusiéramos entonces otro, acá tendríamos el PTAD y PTBD y en este se encuentran los datos, tanto de entrada como los datos de salida, lo que quiero que salga como lo que ya entró. Entonces, PTAD con una D es pines, PTADD configuración. ¿Ok? Ok. Va. Pues nomás déjelo Perfecto. anoto. Sí, sí, claro. De hecho, en la siguiente diapositiva, voy a quitar mi super dibujo, que feo me queda, me cae. En la siguiente diapositiva vamos a poner los dos registros tal cual. Miren. Y entonces, nomás estoy poniendo los del puerto A, pero ya sabemos que va a haber del puerto B. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Cada uno de estos representa en realidad un pin. O sea, este es el PTA0, este es el PTA1, este es PTA2, PTA3, PTA4 y PTA5. ¿Ok? Ujú. Y en la parte inferior tenemos el registro que tiene la doble D. ¿Ok? Y en el registro de la doble D tenemos PTA0, PTA1, PTA2, PTA3, PTA4 y PTA5. O sea, están asociados así, este con este, este con este, este con este, este con este y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, si me entendieron toda la parte anterior que estábamos diciendo, tanto de cuáles pines sí podemos usar, como cuáles son de entrada, como cuáles son de salida, entonces podrían darse cuenta que si en este momento hablamos de que este es el registro que configura como entradas y como salidas, pues en realidad hay un pin de estos o un registro de estos o un bit de estos que no debería de existir, porque todo el tiempo es entrada y todo el tiempo es salida. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, PTA4, como decíamos anteriormente, PTA4 es el que es de salida todo el rato. Por lo tanto, PTA4 debería de tener un 1 lógico aquí todo el tiempo. ¿Ok? Y PTA5 es el que es de entrada y entonces todo el tiempo debería de tener un 0 en esta parte de aquí. ¿Ok? Pero en el registro, mis compadres de NXP no le pusieron el 0 y el 1 y lo dejaron ahí fijo, sino que pusieron el nombre y le pusieron dos notitas, la nota 1 y la nota 2. Y en el manual, pues se van a dar cuenta que dice que todo el tiempo está en 1 y todo el tiempo está en 0. ¿De acuerdo? Ujú. La forma entonces en la que vamos a leer los registros en el micro de nosotros, y estoy hablando ahora sí nada más de los de NXP, es la siguiente. Pareciera ser que tenemos dos líneas. Una primera línea que dice R, que la ven aquí, y otra segunda línea que parece que tiene W. La letra que tiene R quiere decir que esto es lo que pasa si yo leo el registro. O sea que si yo hago una instrucción de lectura, la que yo quiera, un LDA al registro, lo que voy a leer en este bit y este bit es un 00 todo el tiempo. No importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa nada, siempre van a tener 00. Es lo que nos está diciendo el registro. Y si yo trato de escribirle cualquier cosa, un 0, un 1, a estos dos bits, como podrán darse cuenta, parece como que están en gris, están bloqueados, están reservados, entonces no pasa absolutamente nada.
La recomendación es todo lo que les indique que no se debe de escribir, no le escriban. Todo lo que diga que no se pueda leer, no lo lean. Porque en realidad, internamente puede ser que sí exista y pueden hacer que falle o que de alguna manera se maneje de una forma que no sabemos cómo pueda responder. Eso pasa porque normalmente cuando diseñamos los microcontroladores, el puerto en realidad tiene 8 pines, pero no conectamos los 8 pines. O sea, estos dos no tienen forma de poderlos conectar. ¿Por qué? Pues porque el encapsulado que estamos usando solamente permite manejar que tenga 6. Los otros dos existen internamente, pero no pudieron conectarse. Eso no implica que si tú le escribas, pues se va a activar el pin ahí adentro, pero pues no salió por la terminal. El calor que esté disipando ese transistor, la energía que esté consumiendo, no están caracterizados para saber cómo se pueda comportar el puerto. En este caso les diría no pasa nada. O sea, si le escribes, pues en realidad ni fu ni fa. O sea, está tan bien hecho que en realidad no le pasa nada. Pero en algunos otros microcontroladores pudiera darse el caso que si lo escribes, se pueda quemar, porque no tienen dónde disipar la energía y quedó de hecho de tal manera que con poquita energía de más que gasten, se quemen. Entonces, recomendación, todo lo que sea reservado no se tiene por qué ni o leer o escribir según como se indique. Y regresando al punto, toda la línea de arriba significaría que se pueda leer, toda la línea de abajo significaría que se puede escribir. Lo que nos dice entonces es que de esta zona para acá, todo esto sí se puede leer y sí se puede escribir. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Va. Tenemos una tercera línea en la parte inferior. Esa tercera línea en la parte inferior, esta que vamos a ver por acá abajo, dice reset, esta que están viendo aquí. Esta línea que dice reset es cómo se comporta este registro después de que le apliques reset. Primera circunstancia, en el simulador no funciona, no siempre aparece lo que dice aquí. Porque pues es un simulador, no tiene todo lo que debería de tener. En el micro sí, entonces en el micro esperamos que todos estos estuvieran en 0, ¿ok? Y que todos estos estuvieran en 0, ¿de acuerdo? Lo que nos va a llevar a poner que si yo le escribo un 0 al registro que estoy viendo acá abajo, un 0 a PTADD, es poner entrada. Si yo le escribo un 1, va a ser configurar como salida. ¿Se entiende? Entonces con un 0 es entrada, con un 1 es salida. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sí se entiende. Chido. Ok, entonces, por eso decíamos que aquí este siempre va a estar en 0 y este siempre va a estar en 1. Si yo quisiera configurar entonces que los 4 bits menos significativos estuvieran como salida, ¿qué valor le tendría que escribir a cada uno de ellos? Pues un 1. Pues un 1. Entonces aquí tendríamos que ponerle un 1, aquí tendríamos que ponerle un 1, aquí tendríamos que ponerle un 1 y aquí tendríamos que escribirle un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso nos daría que si yo quiero escribirle a este registro completo PTADD un valor ya en un programa, el programa entonces nos debería de quedar de que, ay, déjenme borrar eso. Bueno, estos los vamos a necesitar. Tendríamos que decirle
LDA con el dato que le queremos escribir, me regreso y entonces diríamos 0, 0, 0, 1, este es un 1, 1, 1, 1, 1, este es una F, entonces yo diría acá en el programa, escribo un 1F al registro PTADD, ¿se entiende eso? Sí. Sí. Y por lo tanto escribimos, se pusieron todos los pines del puerto A como salida, todos los que son bidireccionales, ¿no? Ujú. Ok, ¿qué pasa si yo escribo entonces ahora un 0F y se lo escribiera a PTBDD? ¿Qué estuve haciendo? Poniendo los primeros 4 como salidas Ajá, y ya porque los otros 2 no se pueden escribir. Ah, no, mentira, sí se pueden, sí se pueden. Los otros son entradas. correcto. Entonces de PTB0 a PTB3 son salidas Ujú. y de PTB4 a PTB7 son entradas. ¿Queda claro? Sí. Sí. Esta es la manera entonces en la que podemos configurar cualquiera de los pines del micro. Sale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Sale. Nos quedan 6 minutos de la sesión de 40 antes de que nos corte. ¿Les parece bien si cortamos este tema aquí? Iniciamos otra vez para continuar con la otra parte. ¿Sí? Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, ahorita nos vemos. ¿Sale? Bye. Vale. Listo, parece que nos estamos conectando los que hacen falta. Que teníamos 19 y ya nomás faltaban 2 y ya estaban ahí conectándose los restos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Sí, gracias. Entonces, pues vamos cambiando un poquito. Vamos a continuar con el tema esto de puertos y periféricos, pero pues en el otro caso estábamos platicando en general de cómo se manipulaban los GPIOs, ¿no? Ya hablamos de cuál era el registro que teníamos para configurar y al estar hablando del registro que teníamos para configurar y el registro que teníamos de datos, ¿no? Entonces con uno configuramos y con el otro teníamos datos. Entonces, en general, normalmente necesitamos algún método para poder controlar los periféricos. Esto se refiere más que nada a saber en qué estatus están o en qué valor tienen o en qué forma se encuentra el periférico, ¿no? Y existen dentro de, otra vez, de los sistemas embebidos, 3 diferentes formas en las que se puede hacer control del periférico. Esto es hablando desde el punto de vista de hardware. Obviamente algunos implican software, pero lo que están pensando es a la hora de que diseñamos los periféricos y los puertos, cómo los pudiéramos llegar a controlar. Y entonces existen 3 maneras. La primera se llama consulta o polling. La segunda se llama interrupción o IRQ, interrupt request. Y la tercera se llama acceso directo a memoria o DMA.
Estos son los 3 métodos por los cuales se puede controlar el estatus. Normalmente entonces el que todos tienen, siempre lo ponen, nunca falla y es la manera más sencilla, digamos, de poder controlar el periférico, es el de consulta o polling. Mediante consulta lo que se necesita hacer, pues tal cual, es estar revisando el estatus, el valor, el contenido que tenga el puerto o el periférico y una vez viendo el valor que tiene, pues tomar una acción al respecto, ya sea apagarlo, prenderlo, volver a leer, sumarle, restarle, lo que se requiera. Este método lo que tiene de malo, y aunque pues, es el que más se utiliza y es el que todo mundo pone, etcétera, la desventaja que tiene es que se tiene que hacer todo mediante instrucciones, o sea, todo mediante software. Y como se va a utilizar software para hacerlo, pues entretienes al procesador para poder conocer el estatus del periférico, lo cual es muy malo porque matas el desempeño del procesador, que se supone que es para estar haciendo muchos cálculos, en estar preguntando si ya llegó al puerto al valor que tú querías, o sea, si ya se apachurró el botón el usuario. Claro, si es lo único que va a hacer, pues hazlo de esa manera, pero en algunas veces este método no es el más adecuado si es que tienes que hacer 3, 4 o 5 cosas a la vez. Y ahí es donde la consulta o el polling no se deberían de utilizar. ¿Cómo es que trabaja entonces la consulta o el polling? Aquí yo les puse un ejemplo en el que estamos pensando en que estamos leyendo el estado del bit 0 del puerto A. Y como ya ahorita ya vimos cómo se configuraría, quisiera agregarle al ejemplo, en esta parte de aquí, la instrucción que deberíamos de poner para configurar el bit 0 del puerto A como entrada y el resto de los bits como salida. Y soy todo oídos. Otra vez, los puertos de entrada como, perdón, ¿cómo? Como- Sí, queremos poner el bit 0 como entrada y el Ujú. resto como salida. Sería un 1. El bit Bueno, los 0 cuatro como menos entrada. significativos. Ah, sí. Sí. Ándale. Pues ahí está. Ya. Acuérdense que los pueden escribir también en binario. Ahí es donde empiezan ahora la importancia de poderlo escribir de una forma o de otra. Recordarán que en binario lo podríamos escribir así y entonces a veces es muy fácil verlo en esta manera, ¿no? Dices, ah, mira, en binario yo sé que este lo puse en 0, este está en 1, que es de los que sí podemos escribir, este está en 1, este está en 1, este está en 1 y me falta el último, ¿no? El último. Entonces, a veces lo puedes poner en hexadecimal, que sea lo común, lo corriente y lo que todo el mundo esperaría que hagas, pero también lo puedes escribir en binario de esta manera para que sepas cuál prendiste y cuál apagaste. Ya que, ¿cómo se llama el registro en el cual tendríamos que escribirle ese 1E? El PTADD, ¿no? Así es el PTADD. Entonces lo configuramos como entrada y salida. Entonces vean mi ejemplo. Yo voy a leer el puerto A con un LDA. Y entonces estoy leyendo lo que tiene los pines, sean que sean salidas, o sea que sean entradas. O sea, yo estoy leyendo todo completo. Y una vez que ya lo leí, lo voy a comparar con un 00. Si todos están en 0, incluyendo el bit 0 del puerto A, que es el que a mí me interesa, va a brincar a donde dice encendido. Y si no, si estuviera en 1, entonces va a continuar el programa y ya se va a ir a la siguiente línea. Profe, entonces cuando hacemos un LDA de lo que tenga en el puerto A, nomás va a cargar lo que tenga en las entradas. No, va a cargar todo. Ah, ok. Por eso les decía yo, lee todo. Ah, ok. Todo, completo. Ok. Si nomás quisieras hacerte cargo del puro bit, que en este caso nos interesa, entonces vamos a poder aplicar una AND
Con 0,1. Donde vamos a poner, nada más el bit que nos interese y todos los demás que queden en 0. Esto se llama enmascaramiento. ¿Ok? Ujú. El problema que tenemos entonces con la consulta es que si se fijan se queda aquí el programa haciendo esto y 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 esto hasta que sea 1. Una vez que ya sea 1, entonces sí va a continuar. Pero mientras el micro se quedó aquí atorado y el que se quede ahí atorado es lo que le decimos que está perdiendo desempeño porque pues está haciendo esto en lugar de hacer otra cosa que pudiera evitar que se quede ahí atorado. Pero insisto, si es lo único que va a hacer, pues está bien. O sea, en realidad nadie se va a quejar de que lo hagas de esa manera. Está bien, quédatelo así. Pero cuando imaginen que vamos a checar, no sé, 4 o 5 cosas, entonces no va a poderlo hacer. Y la consulta es ahora sí que algo que no deberíamos de estar utilizando. ¿Ok? Ujú. Sí. Y vamos entonces al siguiente método, al método de interrupción. En el método de interrupción, entonces, este método, para empezar, no todos los periféricos tienen la opción de tener interrupción. Las interrupciones están definidas como un evento de hardware y los eventos de hardware que tienen interrupción solamente son algunos que tienen ciertos periféricos. Por lo tanto, lo primero que debemos de checar es si nuestro periférico tiene la opción de poderlo trabajar como interrupción o no. Un ejemplo, los puertos en el micro del QG8 no tienen interrupciones. Solamente se pueden leer con consulta. ¿Me doy a entender? Ujú. Sí. Sí. Ok, esta lista de interrupciones o de eventos que estamos hablando aquí son asíncronos. Por lo tanto, no dependen del programa. El programa va a estar haciendo su pedo todo el tiempo y cuando llegue el evento de hardware que puede ocurrir en cualquier instante del tiempo, se va a detener el flujo del programa para ir a atender el evento de hardware que ocurrió mediante una subrutina y después se regresa al programa principal. Entonces, si lo viéramos como lo estábamos haciendo con las subrutinas, imagínenselo otra vez así. Este es mi programa principal en el cual el programa principal está ejecutándose de esta manera. Épale. Bueno, no de esa, pero así. De arriba a abajo se está ejecutando el programa todo el tiempo y inclusive hasta pueden pensar que se está ciclando ahí en alguna parte. Y por otro lado va a llegar el evento de hardware a decir detente al micro en cualquier pedazo de tiempo para brincar hacia este lugar que es la subrutina de servicio de la interrupción, continuar con el flujo del programa en la rutina de servicio de la interrupción y regresar a donde se había quedado el programa principal. Entonces, si lo ven, es más, para cualquier persona diría, pues es que eso es lo que hicimos con las subrutinas, ¿para qué chingados lo hacemos entonces con la interrupción? ¿O qué es con la interrupción entonces? Es que este brinco que está aquí, que en el otro lo hacíamos con un BCR o con un JCR, ahora no se va a hacer con una instrucción, sino que se va a hacer porque ocurrió el evento de hardware. O sea, este brinco es hardware, no es software que te dijo brinca a la subrutina. ¿Sí está claro eso? Es como un paro de emergencia, ¿no? Aún así, el paro de emergencia fue un botón que llegaste y apachurraste, ¿no? Ajá. Aquí, a mí me gusta a veces explicarlo de esta manera, a ver si me doy a entender. Imaginen que ustedes el día anterior tienen un reloj despertador en su casa y ustedes llegan, ponen en la noche y dicen, ¿sabes qué? Quiero que me despierte mañana, no sé, a las 5 de la mañana. Y setean el reloj despertador a las 5 de la mañana. Ese setear el reloj despertador es el evento de hardware. Despertarse a las 5 de la mañana.
Y mientras ustedes, después de poner el despertador, se van a su tarea principal, es decir, se quedan dormidotes. Entonces, se quedan dormidos, se pasan aquí todo el día dormidos, hasta que llega las 5 de la mañana, y en cuanto llegan las 5 de la mañana, ocurre el evento de hardware, suena la alarma, y entonces te despiertas y dices, ah, cabrón, alguien me está hablando, y entonces ese alguien me está hablando es esta parte de aquí. Y ese te despiertas es el que le dijo, programa principal era el sueño, deja de hacer sueño, y ahora regrésate para acá, y es el despiértate porque ya tienes que hacer otra cosa. Terminas de hacer la otra cosa, que normalmente lo que pasa es que te acuestas a dormir otra vez y regresas al quinto sueño. Pero todo despertador, aunque lo hayas puesto a las 5 de la mañana, si no quitas la alarma, vuelve a sonar y te va a volver a despertar. ¿Cierto? Sí. Y en algunos despertadores es a los 5 minutos, en otros es a los 10 minutos, en otros es al minuto, pero lo que hacen es volver a sonar para que, a menos que tú directamente le digas, ya no me interesas, ya no suenes, estarte despertando, estarte interrumpiendo del quinto sueño. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Sí. Y este de aquí entonces es el evento de hardware que lo provoca. Además, por si fuera poco, la rutina de servicio que estábamos hablando acá tiene un lugar específico en la memoria del micro donde se debe de llevar a cabo. En otras palabras, el lugar a donde brinca también está definido y no puedes inventártelo como lo que pasaba con un JCR y que era el lugar donde tú pusieras la etiqueta. Aquí no, aquí sé exactamente dónde debe de entrar la rutina de servicio porque todo es hardware. El brinco es de hardware, va a brincar al mismo lugar y va a regresar al lugar en donde se quedó. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, y este de aquí entonces era el programa principal. Ok. A diferencia de las rutinas de servicio, la rutina de servicio de la interrupción va a utilizar una instrucción para poderlo identificar. A ver si me deja. Bueno, no me dejaste. Triste mi calavera. Va a llevar una instrucción en especial que se llama RTI, en lugar del RTS. Este RTI es el retorno de interrupción. ¿Ok? Ok. Más adelante, ahorita dejamos el concepto de interrupción nada más ahí porque estábamos hablando de los métodos que existen. Más adelante vemos cómo se implementan en el QG8. Para terminar de hablar de los métodos y hablar del último de los métodos, que es el acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria no existe en los microcontroladores de 8 bits de ninguna marca. Nadie tiene acceso directo a memoria. Todos los que tienen acceso a directo a memoria son micros de 16 bits para arriba. En particular, quien más los utiliza son los microcontroladores de 32 bits y los procesadores mucho más grandes. O sea, los procesadores de 64 bits o los procesadores de 32 bits. El acceso directo a memoria nace porque, como se darán cuenta en las interrupciones, la interrupción se genera como evento de hardware y si tengo un evento de hardware que es demasiado latoso, es decir, que a cada rato se necesita realizar, me la voy a pasar más viendo la rutina de interrupción que en estar haciendo otra cosa. Entonces, para aquellos periféricos en los cuales las rutinas de interrupción requieren de muchas llamadas al evento de hardware, entonces se
prefirió utilizar una manera distinta que no interrumpiera el procesador a cada rato. Porque si no, nunca vas a hacer el programa principal. Siempre vas a estar haciendo las rutinas de interrupción. Imagínenlo así. Este es el programa de la computadora. Este es Windows haciendo su chamba. Y para poder accesar a los datos que ocupa Windows, necesita manejar el disco duro. Cada vez que ocupa un dato, necesita ir al disco duro. Y cada vez que necesito ir al disco duro, genera una interrupción. ¿Cuántas interrupciones no se generarían? Entonces, es tanto el trabajo de la interrupción que entonces acaba siendo más de interrupción que de programa principal. Para evitar ese problema, se generó el DMA. La idea del DMA es que el evento de hardware que generaba la interrupción se genere, pero en lugar de atenderlo por software para poder hacer algo con él, lo que va a hacer es guardar la información del evento de hardware. En este caso hablábamos del disco duro. Y es guardar los datos del disco duro que me están pidiendo. Y en vez de estar guardando de uno en uno, ¿sabes qué? Cuando me llenes 30 datos, entonces sí entretengo al procesador. Pero si no me pides 30, ahí me espero, porque no los necesitas. En realidad puedes seguir trabajando con lo que tienes. Ese número 30 que yo me inventé se denomina water level o normalmente están metidos en una pila, en una FIFO. Entonces, el water level indica cuántas veces debe de ocurrir los eventos de hardware que normalmente eran interrupciones antes de que el procesador tenga que atender a la interrupción nueva. En otras palabras, un DMA es una interrupción que tiene una zona de memoria dedicada para guardar en ella los datos y solamente interrumpir al procesador hasta que se agote la zona de memoria que se tenía disponible. ¿Me di a entender? Sí. Sí, a huevo. Sí, ¿Qué pasó? profe, ¿podría repetirlo? No me quedó muy claro lo del final. Sí, decía yo, el acceso directo a memoria entonces no es más que una interrupción que tiene una zona de memoria dedicada para almacenar ahí toda la información que se requiera antes de realizar un brinco a una rutina de interrupción. Entonces, como que hace una, por decirlo así, una copia de seguridad de lo que tenía antes de brincar. Simón. Más que la copia de seguridad, déjenme lo pongo así, a ver si me doy a entender. Esta es la rutina de interrupción. Este de aquí va a ser nuestra rutina de interrupción, ¿ok? Esta es la ISR. Esta zona de aquí es un banco de memoria. Por cierto, siempre es RAM. Nunca es de flash. Siempre es de RAM, ¿ok? Este banco de RAM es de DMA. O sea, solamente lo voy a usar el DMA, queda reservado, nadie más lo puede utilizar, el micro no tiene forma de entrar a ese lugar, ¿ok? Está reservado para poderlo utilizar nosotros para lo que va a ser el DMA, nada más. Entonces, el flujo del programa otra vez es así. Llega el evento de hardware y anteriormente hubiéramos brincado de aquí hasta la subrutina de servicio, ¿ok? Sí, sí. Ok, ahora no vamos a brincar. Llega el evento de hardware y lo único que hace es que aquí está el periférico. Déjenme poner otro cuadrito. Aquí tenemos al periférico que estaba haciendo las interrupciones. Y el periférico que está haciendo las interrupciones latoso, que es el que tenía el disco duro, latoso, que es el que está pide y pide información porque el programa ya necesita de eso. Lo que va a decir es, es que ahí te va la información que necesitas y lo pone aquí. Y llega otra vez otra información y otra vez él agarra y viene y lo mete otra vez aquí. Y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y el periférico se queda trabajando todo el tiempo con el DMA. ¿Ok? Sí. Hasta que esto no se acabe, o sea,
si no se llena la zona de memoria que ahí teníamos reservada para el DMA, el periférico nunca va a interrumpir al micro. ¿Ok? Cuando ya llenamos esto, entonces ahora sí, cabrón, ya se llenó. Entonces le hablamos al micro y le decimos, oye, ahí te va, tenemos algo en el DMA. Y ahora sí, se tiene que detener el proceso acá y vamos a brincar hasta acá, pero solamente hasta que ocurra que el DMA ya pasó por todo el otro proceso de que estábamos hablando. Qué gacho está esto. Déjeme ponerlo con una cosa así. O sea, este va a brincar hasta acá, siempre y cuando tengamos a este amigo de aquí que ya se haya llenado. Se tiene que cumplir las dos condiciones. Profe, entonces usted dice que el periférico es el que le avisa, por ejemplo, al micro que ya haga el salto. Exacto, pero no se lo va a avisar hasta que no haya llenado aquí. Sí. O sea, primero llena, pum, lleno, pum, 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 dato. Y una vez que ya llené todo el dato, ahora sí le dice, oye, fíjate que ya valió madre, ya no tengo dónde guardar. Sí. Entonces ahora sí ya brinca para acá el micro y atiende al DMA y le dice, ¿sabes qué? Tienes todo esto que resolver. Resuélvelo. Y lo termina de resolver. Y una vez que lo termina de resolver, vuelve a continuar con el programa principal. Es decir, hace lo mismo que una interrupción. La diferencia estuvo en que en lugar de que estuviera brinque, se tardó un poquito más en brincar, se quedó primero aquí guardando información, hasta después vuelve a hacer el brinco. Ok, sí, ya me quedó claro, gracias. ¿Alguien más que le quede duda? Nomás, profe, ¿quién determina cuando hace o sea, nosotros lo determinamos? No se escucha. Sí, él está preguntando que cuándo es cuando se determina que ya terminó esta parte de aquí, que si es el usuario o si es fijo. El usuario es el que debe de ponerlo. O sea, nosotros te dicen, ¿sabes qué? Tienes capacidad de DMA de 50 localidades y tú puedes usar 5, 10, 1, 12, las que tú quieres. Obviamente, entre más le pongas, pues más se va a tardar en hacer el brinco. ¿Cómo debes de saberlo? Pues tienes que entender perfectamente cuántos datos necesitas antes de interrumpir al procesador. Oiga, profe, y Sí, en el banco de memoria, bueno, sí. por periférico nos referimos, por ejemplo, a un controlador USB, ¿no? Ándale, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿todo lo que recolecte el USB lo va a guardar en el banco de memoria? Sí. ¿O solamente va a contar los eventos? No, todo lo que recolecte. O sea, imagínate que vamos a poner el del USB. Agarras y pones una USB, un stick, y entonces pones el stick y entonces el procesador no va a interrumpirse hasta que no digas, ¿sabes qué? Voy a copiar. Ok. Ya cuando copie es cuando entonces voy a ir a atenderte. Y ahora, ya copié, ok, hasta que no tengas 100 kilobytes, porque si no, ¿para qué chingados voy cada byte? Ya que tengas 100K, te atiendo. Entonces, ¿ya pasaron 100K? Sí, ok, chido. A ver, déjame ver qué traes ahí, qué es lo que quieres hacer con ese archivo. Ok. La intención es que el periférico latoso como el USB que requiere de muchos datos no esté a cada rato interrumpiendo al micro. No sé si les ha pasado en una computadora que llegas con la USB, un stick, la pones y a veces la máquina se vuelve más lenta. Sí. Sí. En ocasiones pasa eso porque el procesador tiene que estar atendiendo a la USB para saber si lo que quiere hacer es copiar, grabar, poner los datos, etcétera. Recomendación, cuando hagan eso, no dejen abierta la ventana del explorador de archivos, porque es el que está pidiendo la información al DMA. Ok. De esa manera, si el explorador de archivos está cerrado, no hay nadie que le esté pidiendo datos al procesador o el procesador no hay nadie que le esté avisando que ahí está el stick y por lo tanto la computadora debería de estar normal.
¿Queda claro entonces cómo funciona el DMA? Sí. Profe, Sí. nomás es una duda así, X. Usted puede saber, o más bien dicho, uno puede definir la memoria RAM que puedes utilizar en el DMA, o no, es que ahí ya. Sí, en algunos casos, en algunos periféricos, sí puedes decirle en tal localidad es donde lo quiero poner. Y inclusive a lo mejor ese pudiera ser una variable que ya tienes de usada en el programa para que ni siquiera nunca llegues a necesitar de la interrupción. En otros casos no, en otros casos el DMA es bastante poco inteligente y entonces ya está fija y es en tal zona, en tal espacio y en tal lugar y no lo puedes modificar. Gracias. No, de que inclusive hoy en día hay DMAs tan inteligentes que traen su propio controlador para que no tenga que utilizar para nada al otro microcontrolador. O sea, imagínense que un micro de 32 tiene internamente un micro de 8 que se encarga de todos los periféricos para que no tenga que usarlo el micro de 32 a ningún momento. Está muy bien. Y es mucho más eficiente que lo que pudieras ver en un procesador normal de computadora. O sea, por la eficiencia del manejo de los periféricos. Va. Entonces, ¿quedó claro el rollo este del DMA? Sí. Vale. Entonces, para no saturar y no, y volver a retomar la siguiente clase, lo de la interrupción, no voy a dejar esta semana un programa de interrupciones, porque no quiero saturar y que nada más lo veamos en una sola clase, porque es difícil asimilarlo. Y entonces, más bien, lo que vamos a dejar de programa para esta semana va a ser un programa que tenga que ver con el manejo de los periféricos, o sea, de los puertos. Entonces, la práctica de esta semana, recordarán que en la práctica del primer parcial usamos una matriz de LEDs. ¿Sí? ¿Sí? Que lo que deseamos era ir a mostrar ahí, ¿se acuerdan? Su registro, y mostramos los datos, lo hacíamos a través de la memoria. Ujú. Ok, vamos a repetir esa misma práctica, porque me imagino que todos tienen material de la matriz en su casa, ¿no? Ya no. Sí. Más o menos. Ok, voy a utilizar esa misma matriz, o sea, la idea es voy a usar esa matriz. No, si la tienen, no la tienen, bueno. Lo que voy a hacer es, voy a conectar los 8, ya dijo Kevin que no. Voy a conectar entonces 8 LEDs o la matriz, lo que tengan. Y los vamos a conectar al puerto B, Ujú. los 8 LEDs. Lo que quiero hacer es una caminata. ¿Se ubican que es una caminata? No. No. Es como ok, un shifting register. exacto. O sea, vamos a Ah. prender un LED. Vamos a tener, imagínense, 8 LEDs aquí. 1, déjenlos pongo como así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Ahí están los 8 LEDs. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, en una caminata, lo que voy a hacer es poner este prendido y luego el que sigue apagado, el que sigue apagado, y para no tardarme mucho, voy a copiar estos de acá arriba. Ya. Ok, en el siguiente caso, vamos a agarrar otra vez nuestros 8 super LEDs. Y ahora, este es el que va a estar prendido. Y luego, Ujú, sí, ya sé. Bueno. ¿sí? ¿Ya se entiende? Ujú. Y luego este, y así nos vamos hasta que le demos la vuelta. Como el Johnson, ¿no? ¿Ok? Algo así, contador Johnson. Ajá. Nada más que creo que así es más complicado para quien no ubicara. Yo pensaba que las caminatas a lo mejor sí las ubicaban por nombre, porque a lo mejor hicieron alguna en digitales. Digitales. Sí, sí le hicimos, pero la conocemos como contador Johnson.
Ah, mira, ok. Órale, entonces vamos a hacer un Órale. contador Johnson. Entonces déjale, pongo arriba para quien lo vea después. Lo pongamos así, ¿no? Y así sí lo ubique. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer un contador Johnson con los 8 LEDs. Y esto va a estar conectado en el puerto B los LEDs. Y en el puerto A le van a conectar 2 botones. ¿Ok? Ujú. Con un botón que ustedes quieran, o sea, tienen del 0 al 4. Yo voy a definir el 0 nomás por mamón. O sea, no es que sea ese. Quiero que vaya hacia adelante la caminata. Y con el 1 quiero que vaya hacia atrás. O si quieren verlo, uno de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. La intención entonces es que los botones los vamos a hacer por consulta y vamos a mover las matrices de LED. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo mover la matriz? Pues es lo que yo no entendí. Lo que vas a hacer es decir, prendo uno, luego apago el otro, luego prendo uno y luego apago el otro. O sea, vas a cargar, por ejemplo, este valor en el puerto, después vas a cargar este valor en el puerto, después vas a... Sí. Y en realidad es decir, primero le mando 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ok. Que inclusive, digo, nomás por buena onda porque estamos aquí, pueden ver que hay 2 instrucciones en el micro que lo pueden hacer. Shift. LSR, que es Logical Shift Right, y lo pueden usar también con R, con Rotate. Bueno, le vamos a poner LSR y el otro se llama ROT. ROR. Y hay para la izquierda y hay para la derecha. Profe, Oigo. esto me imagino que es con la tarjeta, ¿no? Lo puedes porque- hacer simulado. sí. Sí, nada más el único pedo es que los botones que no tienes, o sea, los tienes que hacer ahí tú, ir a ponerle en 1 y en 0 el puerto. Bueno, ok. Y en vez de una matriz, pues ponemos pues, un registro, ¿no? O algo así. Ándale, ajá, pues vamos a tener que ver una variable o alguna cosa así. Bueno, ok. Profe, Sí, ahorita quiero aprovechar. Lo que pasa aprovecho. es que quería preguntarle cuál versión es su Code Warrior. Yo tengo la versión 10.7 porque tengo Windows 7, pero si van a usar Windows 8, 8.1 o 10, a fuerzas necesitan usar de la 11 en adelante. Híjole, lo que pasa es que me fallan y luego tiene problemas de compatibilidad. No hay algún otro. ¿Qué Windows tienes para empezar? Windows Tengo 98. el 10. ¿Windows 10? Sí, y de hecho ¿cómo se llama? Lo instalé con como el video que nos envió. Simón. Así tal cual lo instalé y me registré y todo, Sí, pero bueno. me trae un problema por ahí que cuando yo lo debugueo, Sí. no me jala el programa. Ok, 2 cosas. Fíjate que tengas habilitado, y si lo tienes habilitado, quítale el Defender, el Bitdefender, porque muchas veces piensa que el driver cuando lo instalamos está mal. Y antes de continuar, nos queda 1 minuto. Si quieren, cierro esto y si alguien tiene dudas, continuamos con las dudas ahorita. Y si no, pues con eso termino la clase de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Va. Entonces ahorita me vuelvo a conectar y seguimos con la duda esta de lo del Code Warrior. ¿Va?
Okidoki, entonces nos quedamos con el rollo del CodeWarrior. Así es, profe. Les decía yo, si tienen Windows 10, chequen a ver si el Bitdefender no lo tienen activo. Muchas veces cuando instalas el driver de la tarjeta, el Bitdefender no deja que se instale y después tienes problemas para estar haciendo la conexión. Esta es una de las que normalmente sabe pasar. La siguiente que sabe llegar a pasar tiene que ver con que los drivers no están signados, o sea, no están certificados por Microsoft. Y si los drivers no están signados por Microsoft, no deja que los instales. Entonces, hay que quitar la opción de que solamente deje utilizar drivers signados. Ok, sí, porque de hecho cuando quiero debuguearlo, incluso no me aparece ¿cómo se llama? La opción de generar supuestamente el código, utilizarlo virtual. Ajá. Entonces, era más bien eso, porque incluso la estuve moviendo ahí y hasta se me corrompía bien feo el programa. Sí, estoy seguro que entonces va a ser más lo del driver. Entonces hay que ir a la opción para deshabilitar que los drivers signados sí puedan ser utilizados. Es medio enfadoso, busquen así tal cual cómo quitar drivers signados. Es una serie de pasos que tienes que reiniciar la máquina en modo a prueba de fallos para poderle quitar la opción. Entonces, no es algo que vas así a configuración y le quitas, los pasos son un poquito más complicados que eso. Pero hay muchos tutoriales, inclusive Windows pone el tutorial en su misma página para ponerlo y quitarlo. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, profe, yo tengo otra duda. Desde la primera vez que tuvimos que instalar el CodeWarrior, ya se instaló perfectamente, pero estuve trabajando en el programa, el primero que dejó, pero después de eso me trajo problemas en la computadora, se me trababa mucho, y reviso los procesos de Windows, me parece que está, que el explorador de Windows está usando toda la capacidad de la RAM. Ok, dos cosas ahí, Pelayo. Número uno, cuando creaste los proyectos, ¿los creaste tú o te pasaron un proyecto, lo agregaste a tu workspace y lo abriste? No, yo lo creé. Ok, si creaste tú el proyecto, ¿copiaste el código de una hoja de un código de texto a tu texto? No, empecé yo haciéndolo y luego de ahí fui, o sea, empecé haciéndolo, lo hice en una parte y y luego tuve que agarrar de otra parte de otro. Ok, cuando digo que agarres de la parte del otro es donde a lo que voy, porque si lo copiaste y lo pegaste de un proyecto y estabas tratando de compilar el proyecto, se te quedó el otro anterior abierto y ese es el que causa que se te esté trabando la máquina. No, pero lo copié de ¿cómo se llama? Notas, ¿cómo se llama? Blog de notas. Ok, pero no dejaste de pura casualidad abierto el proyecto que tenías anteriormente con el que habías iniciado. No, de hecho los tengo cerrados. Ok, entonces te voy a pedir que hagas esto. Tómale un screenshot a la pantalla del error que tienes y quiero que tomes otro screenshot de la pantalla donde se vea la ventana de CodeWarrior. Necesito ver las dos. Estoy seguro, así casi te lo firmo, que estás tratando de abrir dos proyectos al mismo tiempo y eso es lo que te está gastando el ancho de banda. Desde que inicio Windows, desde que fue la computadora, me está generando que se traba la computadora. Ok, otra pregunta, Pelayo. ¿Tienes algún otro programa como que utilice Eclipse, como pudiera ser Java, como pudiera ser C#, como que pudiera ser, no sé, algún otro IDE de programación como Sí. MATLAB?
por ejemplo. Visual Multisync. Studio. Visual Studio. eh, Ok, Visual Studio. ¿Lo estás usando mucho? no, tengo Ok. 2 años sin usarlo. Ok, si pudieras desinstalar Visual Studio, seguramente vas a ver que va a mejorar un poquito el rendimiento de esa máquina. Lo que pasa con los IDEs es que todos usan Eclipse y Eclipse es un servidor. Y ese servidor a la hora de instalarse, si instalaste Eclipse sobre otro Eclipse, normalmente empieza a tronar. Ok. Bueno, Visual Studio, C++, Mátalo. PCInt. Mata el Visual Studio. Si no lo ocupas, quítalo. Bueno. Ok. Y eso es lo que me está generando que se consuma más RAM. Sí. Ok. Alt F4, Pelayo. Borrar System 32. Borrar System 32. Sí. Para que instales el 5G, güey. A huevo y te sacan tentáculos, güey. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Yo, profe, de la Minecraft. práctica, no entendí muy bien, o sea, cómo debemos entregarla. Ok, simulada, pero sería nada más como el programa del microcontrolador o simulado ya como ese programa en el micro. Los que tengan tarjeta, yo esperaría que me lo entreguen con los LEDs conectados para poder ver que ya está funcionando los puertos. Ujú. Los que no tienen tarjeta, déjame abrir CodeWarrior para mostrarte ahí dónde están los puertos y ahí es donde estaríamos viendo Ok. la simulación. Entonces, dame unos instantes, está cargando mi CodeWarrior, nada más que, como dice Pelayo, consume muchos recursos. Y luego ¿Y si No, yo tiene tengo 2 de todo RAM, que- ¿no, profe? ¿Cómo? Usted tiene 2 de RAM, ¿no? Sí. Yo también desinstalé muchas cosas, profe, y empezó a volar la computadora. Pues el Porky, güey. No, güey, los programas de la escuela. Entonces está cargando. Mientras que carga para mostrar esa parte, ¿alguien tiene otra duda? Y no están caras, están 60, 40 una y 50 otras. Me dijo esa Dora. No sé si ya lo habían comentado al principio, se recorrió el segundo parcial, ¿verdad? Sí. Fíjate que estamos en ese pedo. Todavía no dicen que sí, que no. Oficialmente no lo han puesto en un documento, pero informalmente ya lo avisaron. Entonces, sí. Profe, Aguanta. Si nos vamos al oficial, entonces seguiría en la misma fecha. Ah, ok. pero es que por ahí me había llegado a mí un correo, profe, creo, o lo vi en la página de Facebook, de que ya habían movido la fecha de evaluación a la que había dicho usted, creo que hasta el veintitantos de mayo. De era el mayo. segundo parcial. Ajá. Simón, es que ese se supone que va a ser la fecha oficial, pero si tú ahorita te metes a la página donde captura, ahí Ok. todavía dice que esa es la otra. Entonces, para evitarnos pedos, si sí. pasa que es en una o en otra, más vale que vayamos haciendo el examen. Si capturamos o no capturamos, pues ya ese es otro pedo. Ah, ok. Sí, está bien. Profe, me pasó a retirar. Lo estamos viendo. Aguanta nada más para que veas lo de los puertos, si no luego me vas a decir. Si no, luego al rato me vas a decir, es que yo no sabía dónde estaba lo de los puertos. Sí se ve CodeWarrior, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Ok. Miren, acá donde veíamos los registros está cargando, ¿eh? Ahí donde estábamos viendo los registros del acumulador, etcétera. Aquí. Ahorita estuvimos viendo todos en esta parte donde estábamos viendo el acumulador, el registro H, el X, etcétera. Bueno, si lo ven un poquito más para abajo, van a encontrar que aquí dice Parallel Input Output. Aquí están los registros de los puertos. Entonces, yo esperaría que aquí, usando esta ventana, podamos estar viendo cómo están cambiando los bits. Entonces, contestando a la pregunta que teníamos,
¿Cómo vamos a presentar la práctica a los que no tenemos el Code Warrior? Bueno, pues aquí van a venirse aquí al PTADD y aquí es donde yo estaría viendo los cambios en PTADD y en PTBD. Estos serían los de salida y en el otro, acá arriba, estos serían los de entrada. Y basta nada más con darle clic aquí y obviamente ya los puedes modificar. ¿Sí me doy a entender? Sí. Excelente. ¿Sí respondí entonces a la duda que tenían? Sí, pues nada más sería hacer el programa ahí en Code Warrior y meternos a esa ventana para ver cómo se van moviendo los bits. Los pines, pues. Ajá. Ok, está bien. Profe, una pregunta. Sí, Gustavo. Aquí ¿no hay algún simulador para poder simular el micro, por ejemplo, tipo Proteus o alguna librería para Proteus o... No, fíjate que en Proteus yo nunca lo he visto. Sí quisiera que hubiera, pero la neta es que que yo conozca, pues no hay. Existe otra tool en la que pudiéramos usarla que se llama, recuerdo el nombre. FreeMaster se llama, pero la verdad es que se me hace muy complicada para explicarla a alguien sin tarjeta, pues. Ok. Es avanzada, no está mal, la verdad es que es muy buena tool, es gratuita, se pega a Code Warrior, pero sin tarjeta la primera vez explicarla es una bronca. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Vale, entonces quedaríamos que para la siguiente semana sería esto de los puertos. Yo creo que el examen lo dejamos seteado para que lo hagamos ya la siguiente semana, es decir, primero vemos los puertos y el examen lo dejamos para la semana del 18 de mayo. ¿Está bien? Y pues sería todo lo que hemos visto, ¿verdad, profe? Simón. Ok. ¿Qué día prefieren que sea el examen? ¿Jueves? Pues, un sábado, ¿no? No, yo creo que un jueves, así como lo venimos haciendo. Sí. O sea, lo dejamos entonces para el 14 de mayo, ¿les parece bien? ¿O lo dejamos hasta el 21? Hasta el 21. Híjole. Cabrón. 21. 21, va. ¿Y por qué? Sas, El otro profe que tenemos parece que deja tareas por deporte. ¿Quién es? Nomás por puro morbo, ¿no? Una pista, profe. El ojo loco. Órale, ya sé quién. Entonces, que quede para el 21. Mando el correo entonces en esta próxima semana diciendo que vamos a hacer examen para el 21 para que todos los despistados que a lo mejor no hayan podido ver el video, pues se pongan a ver los videos en estas. Por ahí me ayudaron a enseñarme los que ya me enseñaron que pudieron montar algunos en YouTube. Si tienen chance de pasarme a mí también el link para ponerlo en la página otra, chido, para que también algún otro despistado también lo busque, ¿no? Y no me vayan a salir con que no lo pudieron ver. ¿Les late? Ya está. Va, chido. Perfecto. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosa, pues ahí estamos por correo. Quien haga falta de entregar su práctica, no se les vayan a juntar, por favor, vayan haciéndolas. Y pues estamos al pendiente. Sale, profe. Sale, profe, gracias. Gracias, profe, se cuida. No, ¿de qué? Pues nos estamos Gracias, viendo, profe. cuídense mucho.